Y vamos a seguir hablando de creatividad, vamos a despedir este programa de miércoles de Hola Andalucía, hablando también de creación, en este caso a través de la literatura, pero sin despegarnos de la historia y de la actualidad. Voy a saludar ya a nuestro amigo, escritor Javier Martín Betanzos. Hola Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por Encantado de estar estar aquí. Pues nosotros también, muy encantados de hablar contigo. Escritor de Huelva, en concreto del pueblo Rociana del Condado, onubense de pro, que ha escrito un libro, bueno, más centrado casi en Málaga, la historia de la desbandada. Lo tengo por aquí, Alfileres en los ojos de los jilgueros. Tengo el libro, Javier, y bueno, lo primero que te voy a decir es que expliques a nuestros espectadores qué se pueden encontrar en esta lectura de Alfileres en los ojos de los jilgueros. Bueno, pues se pueden encontrar, bueno, en Málaga creo que afortunadamente cada vez hay más personas que conocen lo que realmente ocurrió, de lo que yo cuento ahí, pero que es un episodio de la historia muy trágico y muy desconocido. Entonces, a través de una ficción histórica, pues se cuenta una historia que nos robaron, la que nos ocultaron miserablemente y que cuando yo me enfrenté, pues yo pensé, digo, yo tengo que hacer algo respecto a esto no tiene que darse a conocer más, porque si tú no tienes conocimiento no eres libre. A mí no me vale eso de decir, bueno, eso es que ya pasó. No, yo no puedo opinar si me gusta más Praga o Budapest, si no conozco ninguna de las 10 ciudades. Entonces, olvidar que no sabemos qué vamos a olvidar. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, yo que estudié una especialidad de historia, que no conocía lo que había sucedido en la desbandada. Entonces, los lectores encontrarán una lección de historia, pero que no se asusten, que es algo ameno, novelado. Sí. Y que no, que hacía mucha falta, creo yo. Bueno, de la desbandada, y también algo que van a poder encontrar, si me lo permites, es una forma de entender también la figura de Queipo de Llanos. Fíjate que sí, más de actualidad que nunca la novela, Javier, ahora que recientemente pues se han trasladado los restos de Queipo de Llanos, ¿no? Con esta ley de memoria. ¿Y qué se pueden encontrar aquí? ¿Pueden conocer mejor quién fue Queipo de Llanos? Sí. Bueno, muchas de las personas que se preguntaban a qué viene ahora esto de la expulsión de los restos de Queipo de Llanos de la Basílica de la Macarena en Sevilla, pues yo creo que si leen el libro no van a tener ninguna duda. Es algo que es perfectamente consecuente con lo que este señor, bueno, señor porque hay que llamarlo de alguna manera, pero es responsable de miles de asesinatos en Andalucía, y yo creo que está muy bien fuera de un lugar que se considera santo, ¿no? Y bueno, eso a mí no me cabe ninguna duda de que este señor, que hizo mucho daño tanto en toda Andalucía, pero mucho en Sevilla, donde estaba enterrado, como en Málaga, y yo creo que está muy bien donde está ahora, no antes, y que los que lean el libro pues puedan hacerse una idea cabal de por qué esto tiene que ser así. Un libro, Javier, que publicaste en marzo, lleva ya unos meses sí. y me imagino, no sé, cuéntanos tú, que te está dando muchas alegrías. Sí, bueno, yo la primera novela que escribí era sobre, yo me dediqué en mi vida docente a atender niños con parálisis cerebral. Y la primera novela que hice fue sobre un protagonista que tenía esa condición, ¿no? Era una deuda que yo había contraído. Y esto yo lo consideré una deuda también porque una deuda con la verdad, porque esto no se conocía. Yo lo comparo siempre con el episodio del bombardeo de Guernica, donde murieron 200 o 300 personas, y es muy conocido. Picasso, que era malagueño, pintó un cuadro, y donde murieron 5.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, niños, ancianos, porque los hombres de mediana edad o estaban en el frente, estaban en la cárcel o habían muerto. Pues que no se conociera eso,
pues a mí eso me chocaba enormemente, es algo que me golpeaba las sienes. Y digo, yo tengo que hacer algo, en la medida de mis posibilidades, tengo que hacer algo sobre esto. Y lo Y al cumpliste. principio, sí, al principio fue un enorme miedo al vacío, al abismo, pues, a ver qué me he metido yo en esto, a ver cómo lo resuelvo. Y yo creo que al final pues salió algo de lo que estoy contento. Yo tengo que decir que soy muy exigente conmigo mismo Ujú. y que quedé medianamente satisfecho. Y esa es la verdad. Me está produciendo muchas satisfacciones porque la gente que lo lee le gusta y no sé, yo he recibido mm, muchísimas felicitaciones de gente que ni siquiera conozco diciéndome que le ha encantado eso y que a la vez pues se han divertido, si es que se puede decir, leyendo una novela de este tipo, leyendo Alfileres de los ojos de los jilgueros. Claro, porque hay que avisar de que hay unos pasajes muy duros, algunos momentos en los que se Sí. explican, se describen situaciones dramáticas, muy duras, que incluso pueden herir alguna sensibilidad. Javier, ¿cuánto de verdad? O sea, ya nos has contado que es una novela con su base histórica, pero que está novelada, está ficcionada. Por un lado, ¿cuánto tiempo te llevó la documentación? Buscar todo ese contenido que te iba a dar veracidad a la novela y, por otro parte, ¿cuánto hay de verdad y cuánto es ficción? ¿Está al 50%? ¿Está nivelado? Bueno, yo diría que no. Vamos a ver. La novela es la historia de la huida de una familia del condado onubense, donde allí no hubo guerra. Por eso cuando se habla de guerra civil hay que tener mucho cuidado. Allí no hubo guerra. Allí lo que hubo fue un genocidio. Y resultó que en una época en el pueblo donde yo soy natural, hubo un alcalde que era de Melilla, pero bueno, vivía en Málaga. Entonces yo aproveché esa coyuntura para que ese alcalde, al personaje protagonista, lo hiciera derivar hacia Málaga porque él militaba en un sindicato y el solo hecho de militar en un sindicato pues era carne de cañón. Cuando entrara la columna Carranza o la columna Castejón, que se dedicaron a sembrar el terror por Andalucía Occidental, ¿no? En Andalucía Occidental, por ejemplo, un dato para que la gente se haga Sí, una idea. cuéntanos. Entre Huelva, Sevilla y Granada hubo 32.000 desaparecidos. En la pavorosa dictadura argentina hubo 30.000. Voy a comparar un dato para que se relativicen los hechos que a veces los medios de comunicación, pues quizás no con mala fe, pero o sí, ¿no? Depende, nos llevan por un camino que no es el verdadero. Huelva, la provincia de Huelva en aquella época tendría unos 350.000 habitantes. Ujú. Y desaparecidos en fosas, no eran batallas de nuestros abuelos, porque a ver que me diga los políticos en qué batallita de nuestros abuelos murió Blas Infante o García Lorca. Entonces, en Huelva, que tenía unos 350.000 habitantes de la provincia, hubo 10.000 y pico desaparecidos, lo cual supone un 3% de la población. Es, Y en Argentina, que en aquella época del general Videla tendría unos 27 millones de habitantes o algo así, lo estoy hablando de memoria y me puedo sí. equivocar, pues los desaparecidos supusieron el 0,11. Entonces, es que lo que tenemos aquí es de una De gran envergadura. envergadura. Sí, Pues sí, sí, sí. está claro, Javier, que por todo eso que nos cuentas, por la relevancia del hecho y también por, bueno, por cómo lo abordas, la editorial, el BOE Editorial no dudó en publicarlo, tal y como está el mercado editorial hoy día, que hay Sí, sí, muchísimas está publicaciones difícil. y esta también además es una editorial malagueña que ha apostado bueno, por darle difusión a esta historia y ayudar también y contribuir a que se conozca más. Sí, bueno, yo agradezco mucho a la editorial Elbo el que me haya permitido expresar mis conocimientos que he adquirido. Tengo que agradecerle a dos profesoras de la universidad, que no conozco personalmente, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga,
que es, a ver si le digo bien los nombres, Lucía Prieto y Encarnación Barranquero, en la que yo he cogido muchos testimonios orales de personas que vivieron la desbandada y que yo he recreado. Por eso cuando me preguntaba, mira, ¿cuánto hay de ficción? Yo creo que la mayoría es recreación de hechos verdaderos. Claro, la pluma del escritor se tiene que notar, pero lo que se cuenta en el libro, pues es, la mayoría es cierto. Es la realidad dura y cruda también. Y Javier, te tengo que preguntar, el título, Alfileres en los ojos de los jilgueros, que ya no sé, mueve, ¿no? Remueve, como provoca algo ese título. Sí. ¿Cómo lo has elegido? ¿Por qué? Bueno, yo soy consciente de que el título impacta. Y lo elegí a sabiendas y con el propósito ese. Bueno, eso viene de un trauma infantil. Yo tengo ya una edad. Los niños jugábamos con patinetes que los construíamos nosotros o con balones antiguos de cuero que se rompían y después no tenían arreglo y bueno, cosas de ese tipo. Había gente pues que no le daban por el deporte y iban a cazar pájaros. Iban a cazar pájaros con un pegamento casero, donde el pajarito se posaba y se quedaba pegado, o con una red, ¿no? Y yo me enteré que un chaval de aquella época, que yo no me acuerdo ahora ni cómo se llamaba, ni quién era, ni nada, pues cazaba pájaros y se dedicaba, bueno, ese iría para medio psicópata o algo así, porque se dedicaba a clavarle alfiler en los ojos a los pajaritos, ¿no? ¡Qué crueldad! Sí, bueno, y entonces, como ahí en la novela hay un pasaje en que metafóricamente se puede identificar con esa acción de los alfileres en los ojos de los pobres pajaritos, pues se me ocurrió ponerle ese título. Pues permíteme decirte que me parece muy apropiado porque la novela también conmueve, también remueve, genera un poco de malestar, ¿no? Como, ay, sí. no te deja estar tranquilo, no te deja que sea una lectura solo de entretenimiento, también remueve y hace reflexionar, y eso creo que es uno de los mejores comentarios que se le puede hacer a un escritor. Javier Martín Betanzos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Hola Andalucía, por escribir esta novela, por ofrecernos un fragmento de esa historia que implica a Málaga, pero a toda Andalucía y a la humanidad, y a seguir la senda y que sigas cosechando muchos éxitos. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Pues otro para vosotros y muchas gracias por haberme invitado. Pues nada, ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras y aunque no te lo he preguntado, estoy segura de que estás trabajando en algún otro libro y esperamos tenerte aquí muy pronto para que nos lo cuentes y para que nos lo presentes. Te mando un beso. Sí, ya está acabado ya, ahora hay que publicarlo. Sí. Pues entonces va a ser antes de lo que me imaginaba incluso. Sí. Javier, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, a vosotros igualmente, gracias. Pues con este testimonio, con este libro, Alfileres en los ojos de los jilgueros, nos quedamos hoy, cerramos este programa Hola Andalucía que hemos hecho con tanto corazón para todos ustedes y ahora les dejamos, como no, con toda la información general y luego con los deportes también, Luisa Chamizo y Mariano Nogales para todos ustedes. Hasta mañana.